En este video vamos a hablar sobre los siguientes puntos. ¿Qué tienen que hacer antes de viajar a Alemania? ¿Y qué debe estar en la maleta? También les vamos a explicar qué tienen que hacer durante la primera semana en Alemania. Y les vamos a explicar cómo pueden encontrar una habitación estudiantil y cómo funciona el sistema de transporte público en Alemania. También les vamos a dar algunos consejos como prepararse para la universidad y al final les vamos a dar más información útil para preparar un viaje a Alemania. ¿Qué tengo que hacer antes de viajar a Alemania? Pues bueno, la primera cosa es que es muy importante que sepan qué quieren hacer en Alemania, cuál es su objetivo del viaje. Esto puede ser, por ejemplo, una maestría, un pregrado, un doctorado, una estancia de investigación o quizás un curso de alemán. En el momento cuando ustedes sepan qué quieren hacer, tienen que revisar dónde pueden hacerlo. Entonces toca que buscar, por ejemplo, una universidad o una institución. Para eso les recomendamos revisar en nuestra página web la sección Estudiar en Alemania y después pueden ir al bajo punto Escoger carrera y allá aparecen dos buscadores de carreras, un buscador para carreras que se dictan en inglés y el otro para carreras que se dictan en alemán. En el caso de que ustedes no quieran estudiar en Alemania, pero quieren hacer un curso de alemán, también tenemos una sección en nuestra página web y la sección se llama Aprende Alemán. Y allá ustedes pueden elegir aprender alemán en Alemania. Y si ustedes van por ella, se aparecen diferentes instituciones que ofrecen cursos de alemán. Entonces allá ustedes pueden revisar cuál es la mejor oferta para ustedes. Una vez ustedes saben que quieren estudiar en Alemania, tienen que hacer el proceso de solicitud y admisión. Para eso les recomendamos que revisen en nuestra página web dad.co la sección Estudiar en Alemania y bajo el punto Solicitud de cupo y admisión a las universidades alemanas, allá aparece información general acerca de este proceso. Pero de todas maneras, también es indispensable que revisen bien las páginas web de las universidades alemanas y por la gran autonomía de las universidades en Alemania, toca que tener cuidado con las fechas para postularse, porque muchas universidades tienen diferentes fechas. Y para la postulación, ustedes deben entregar sus documentos académicos. Y claro que sí, nunca mandan los documentos en original a Alemania. Por eso, ustedes tienen que hacer un proceso de legalización y autenticación de sus documentos. Entonces, para eso también en la misma sección en nuestra página web tenemos una sección y allá aparecen todos los pasos que ustedes tienen que hacer para legalizar y autenticar sus documentos y les recomendamos que lo hagan en el mismo orden. Otra pregunta muy importante es cómo solicito una visa para Alemania. Primero deben saber qué tipo de visa ustedes necesitan o quieren solicitar. Toda la información pueden encontrar en la página web de la Embajada Alemana en Bogotá. Ahí hay una sección que se llama Visas y hojas informativas para visa nacional. Ahí aparecen las diferentes hojas informativas para los diferentes tipos de visa. Esos archivos PDFs son como un checklist, entonces vienen con los documentos requeridos para solicitar ese tipo de visa. Entonces recomendamos mucho revisar en detalle esas hojas informativas para que puedan ir a la cita preparado. Para solicitar la visa, ustedes necesitan una cita en la embajada. Es muy importante que ustedes no esperen hasta que tengan la admisión de la universidad y que después revisen la disponibilidad de las citas, porque puede ser que ya no hay disponibilidad. Por eso recomendamos mucho revisar con antelación la disponibilidad de las citas en la embajada, a más tardar 3 meses antes del viaje a Alemania. Nosotros, desde el DAD, no podemos asesorar sobre procesos de visado. Por eso, si ustedes tienen más preguntas, les pedimos usar el formulario de contacto que pueden encontrar en la página web de la embajada.
Antes de viajar a Alemania también tienen que pensar en la vivienda. En Alemania generalmente es posible vivir en una habitación en un apartamento compartido que se llama WG en Alemania y es la forma más usual en Alemania para vivir, o también es posible vivir en una residencia universitaria. Hemos escuchado que unos ya hicieron la búsqueda de vivienda desde aquí de Colombia y sí, así encontraron una habitación, por ejemplo, en un apartamento compartido, pero también hemos escuchado que unos colombianos tenían problemas buscar o encontrar una habitación desde aquí, desde Colombia, a distancia. Por eso también existe la posibilidad de buscarse una vivienda sí, para los primeros días. Eso puede ser un hostal, un hotel o un Airbnb y uno puede hacer la búsqueda de la vivienda desde Alemania, cuando uno ya esté en Alemania. Más adelante vamos a explicar en detalle cómo encontrar una habitación estudiantil en Alemania. También tienen que planear la ida y la llegada. Es muy importante que ustedes confirmen la hora de salida de su vuelo porque siempre puede ser que hay cambios en los horarios. También la mayoría de los colombianos tienen escala en España o en Francia para ir a Alemania, pero en el caso de que ustedes tienen una escala en los Estados Unidos, es importante que ustedes revisen los trámites para la visa de tránsito en el caso de los Estados Unidos. Si ustedes tal vez tienen 2 horas tiempo para cambiar el vuelo, deben tener en cuenta que los aeropuertos pueden ser muy grandes. Entonces puede ser que es necesario tomar un bus o incluso un metro para ir de un terminal al otro terminal en el mismo aeropuerto. También tienen que pensar en cómo ir desde el aeropuerto en Alemania al primer lugar de hospedaje. Entonces tienen que pensar en qué medios de transporte van a usar y cuáles son los costos del tiquete, por ejemplo. También tienen que pensar si ustedes van a llegar durante el día, cuando hay muchos medios de transporte, o si ustedes llegan en la noche, el domingo o un día festivo, cuando hay menos medios de transporte. También es importante que ustedes confirmen con la persona del primer lugar de hospedaje cuándo ustedes pueden llegar, si es posible llegar en cualquier hora o solamente hasta las 3 de la tarde o como sea. También les recomendamos mucho llevar una carpeta con los documentos importantes, porque siempre puede ser que en las oficinas de migratoria les piden los documentos más importantes. Por eso les recomendamos llevar una fotocopia del pasaporte incluyendo la página de visado para Alemania. También les recomendamos llevar varias fotos tipo pasaporte que pueden ser útiles, por ejemplo, para la cédula, para el carnet de estudiante, para el semester ticket o para otros trámites oficiales. También puede ser que ustedes no van a necesitar esas fotos, pero generalmente es más barato tomar esas fotos aquí en Colombia que en Alemania. También les recomendamos llevar una constancia sobre el seguro médico y también un número de teléfono en donde pueden llamar en un caso de emergencia. También es importante llevar un comprobante financiero y los detalles del banco y un número de teléfono en donde pueden llamar para bloquear la tarjeta de crédito, por ejemplo, en un caso de pérdida. En el caso de becarios es importante llevar la carta de otorgamiento de la beca y también es muy importante llevar la dirección del primer lugar de hospedaje. Generalmente recomendamos mucho escanear todos esos documentos y enviarlos al email personal para un fácil acceso en un caso de emergencia. ¿Qué debe estar en la maleta? Es importante que sepan el peso, lo cual permite la aerolínea. Esa información ustedes pueden encontrarla en la página web de la aerolínea. Y por lo demás, es recomendable que se informen cuál estación del año será en Alemania. Por ejemplo, en el caso de que sea invierno, es aconsejable que tengan unos suéteres en sus maletas, pero básicamente el resto como un abrigo o unos botas para el invierno, estos ustedes pueden comprar en Alemania y además es muy económico comprar ropa en Alemania.
y además le recomendamos que lleven un pequeño botiquín de viaje y allá toca que tener cuidado cuáles cosas son permitidos en el equipaje de mano. A propósito del equipaje de mano, es importante que revisen antes de viajar cuáles son las cosas que están prohibidas en el equipaje de mano. Todas las aerolíneas tienen información acerca de esto en su página web. Y además les recomendamos que lleven cosas como ropa básica o un cepillo de dientes porque puede pasar que sus maletas se demoran. Y claro que sí, es muy aconsejable que tengan la carpeta de documentos importantes en su equipaje de mano, porque cuando ustedes van a llegar a Alemania, como así ya tienen todos sus documentos importantes a su mano. ¿Qué tengo que hacer durante la primera semana en Alemania? Cuando ustedes lleguen, primero tienen que presentarse en la oficina de empadronamiento, que sería el Einwohnermeldeamt en alemán, y también en la oficina de extranjería, que sería la Ausländerbehörde en Alemania, en la ciudad en donde ustedes van a vivir. También tienen que realizar los trámites de inscripciones que sean necesarios para la estancia en Alemania, que puede ser el registro en la escuela de idioma o en la universidad. Siempre y cuando aún no era necesario hacerlo desde antes, es decir, desde Colombia. Por eso siempre es muy importante que ustedes revisen muy bien las diferentes fechas, las fechas para la solicitud, la fecha de cierre, la fecha de inscripción, porque las fechas pueden variar mucho entre las universidades, por ejemplo. También seguramente quieren comprarse una tarjeta de celular que se llama SIM-Karte en alemán. En Alemania hay muchos proveedores y la oferta es muy grande. Generalmente es posible comprarse un prepago o hacer un contrato, pero deben tener cuidado con los plazos de preaviso de los contratos, porque normalmente en Alemania muchas veces los plazos de preaviso de un contrato son 2 años, entonces ustedes no pueden cancelar el contrato antes de esos 2 años. Si ustedes aún no hablan muy bien alemán, entonces les recomendamos mucho preguntar a un amigo que puede ayudarle con eso y les recomendamos mucho nunca firmar un contrato sin entenderlo muy bien. ¿Cómo encuentro una vivienda en Alemania? Generalmente hay 3 posibilidades de vivir en Alemania. La primera opción, que es la opción más común entre los estudiantes alemanes, es vivir en un apartamento compartido. Allá ustedes van a vivir con otros estudiantes o con gente que ya trabaja. Otra posibilidad sería vivir en una residencia estudiantil. Estas residencias estudiantiles pueden estar muy cerca de campus, pero también pueden estar en el centro de la ciudad. Y estas residencias son ofrecidas por las universidades. Entonces, si ustedes tengan interés en vivir en una residencia estudiantil, toca que contactar directamente la universidad. Muchas veces las universidades tienen cupos extras solamente para los estudiantes extranjeros. Entonces, en sus casos, siempre vale la pena preguntar a la universidad si la universidad tiene un cupo. La tercera posibilidad sería vivir en un apartamento individual. Entonces ustedes van a vivir solos y esto, como en todo el mundo, siempre es la posibilidad más costosa. De todas maneras, les recomendamos mucho revisar en nuestra página web en dad.co la sección Vivir en Alemania, y si ustedes siguen la ruta bajo punto vivienda van a encontrar información general de este tema y también un video que es muy bueno, porque allá les explicamos cómo ustedes pueden encontrar un apartamento compartido, cómo es el proceso normalmente y todo eso. Entonces les recomendamos mucho que revisen esta sección en nuestra página web. ¿Qué debo tener en cuenta cuando busco una habitación? Bueno, ahora tenemos algunas recomendaciones generales para ustedes. Entonces es importante que sepan que siempre se puede ver la habitación antes.
Además, es muy normal que firman un contrato en Alemania, pero nunca se paga antes de firmar el contrato. Generalmente les recomendamos que lean el contrato muy bien antes de firmarlo. En el caso de que no sepan alemán, pueden preguntar, por ejemplo, a un amigo que sabe alemán muy bien. Y además, asimismo es aconsejable que revisen bien si hay un plazo de preaviso. Un plazo de preaviso es muy normal. Esto significa, por ejemplo, esto significa que ustedes tienen que avisar al dueño en el caso de que quieren cancelar el apartamento y toca que hacerlo con una antelación de 2 o 3 meses normalmente. Y asimismo es normal pagar un depósito hasta aproximadamente 2 arriendos mensuales. Esto se llama caución en Alemania y esto es como una seguridad para el dueño en el caso de que ustedes rompen algo en el apartamento, pero si no pasa nada, ustedes van a recibir el dinero después de la cancelación de su contrato. ¿Cómo funciona el sistema de transporte público en Alemania? En Alemania hay medios de transporte urbanos diferentes. Por ejemplo, hay el bus, hay los trenes que puede ser un metro, un tranvía y también hay taxis. Pero los taxis en Alemania son muy costosos y no como aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, un trayecto de 5 minutos ya puede costar como 10 euros. Entonces deben tener cuidado con eso. Y también hay un semester ticket. El semester ticket es un tiquete para usar el transporte público. A veces el semester ticket está incluido en las cuotas administrativas que pueden oscilar entre 80 y 300 euros por semestre, o a veces también se debe comprar el semester ticket por separado. Es importante que ustedes averigüen muy bien las condiciones y la extensión de la región, porque eso puede variar mucho. En unas ciudades uno puede usar el transporte público gratis a partir de las 6 de la tarde y todo el fin de semana. En otras ciudades uno puede siempre usar el transporte público gratis. A veces también en unos estados federados uno puede usar todo el transporte público gratis en todo el estado federado. Entonces es importante averiguar las condiciones y la extensión del tiquete. Con respecto a los medios de transporte regional, hay por ejemplo los buses, como por ejemplo el Flixbus, con cual es posible viajar a otras ciudades a bajos costos. También hay los trenes en Alemania, que son de la Deutsche Bahn. Y la Deutsche Bahn ofrece viajes internacionales, nacionales y regionales. Y también tienen muchas ofertas especiales, como por ejemplo los Sparpreise, schönes Wochenendticket, los Ländertickets. Y por ejemplo, esos son ofertas que dan muchos descuentos y por ejemplo permite a un grupo viajar a otra ciudad un fin de semana con mucho descuento. Entonces les recomendamos mucho revisar esas ofertas especiales de la Deutsche Bahn. Y también es posible viajar en avión en Alemania. ¿Cómo prepararse para la universidad? Ustedes tienen que inscribirse a la universidad y a veces también a clases. Además, toca que pagar las cuotas administrativas y organizar el carnet de estudiante. Puede ser que la universidad va a mandarle el carnet de estudiante, pero también sería posible que ustedes tienen que ir a una oficina de la universidad para recoger su carnet. Adicionalmente, es necesario que sepan dónde se realizan las clases y cómo llegar. Muchas universidades son muy grandes, tienen muchas facultades y a veces las facultades pueden estar en toda la ciudad. Entonces puede ser que ustedes durante un día tienen que cambiar varias veces el campus o la facultad. Entonces les recomendamos mucho que revisen bien dónde realizan las clases y cómo ustedes pueden llegar.
Y la cosa más importante es que revisen las fechas de cierre para la participación en los exámenes, porque en Alemania siempre hay una temporada en las universidades en la cual ustedes tienen que anunciar que quieren participar en los exámenes. Y si no lo hagan, no pueden participar en los exámenes. Pero toda la información ustedes pueden encontrarla en las páginas web de las universidades. Y en el caso de que ustedes no puedan encontrarla allá, siempre pueden preguntar también a las oficinas de relaciones internacionales. Para informarse sobre los estados federados y las ciudades en Alemania que cuentan con universidades, les recomendamos mucho consultar la página studyin.de. En la sección Discover Germany, bajo el punto German Cities, se encuentran perfiles de las ciudades alemanas con información muy útil como, por ejemplo, los habitantes, el número de estudiantes y un promedio de la renta mensual. Además, los perfiles incluyen entrevistas con estudiantes extranjeros que cuentan con sus experiencias en las ciudades. Otra página muy recomendada para interesados en hacer un doctorado o una instancia de investigación es researchingermany.org. Allí se encuentra información sobre posibilidades de investigación y también sobre empleos y carreras profesionales en Alemania. Más información sobre temas del trabajo, por ejemplo, bolsas de empleo, también el visado y la vivienda en Alemania se encuentra en la página makeitingermany.com. Para obtener información sobre noticias y convocatorias del Día de Colombia, eventos alemanes en Colombia y programas, becas y convocatorias de otras instituciones alemanas, pueden seguirnos en Facebook y Twitter. Además, revisen nuestro canal de YouTube, donde encuentran muchos videos en los que explicamos, por ejemplo, cómo encontrar alojamiento en Alemania o cómo funcionan las clases y seminarios en las universidades alemanas.